Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver uno de los ejercicios más icónicos que tiene o en el que se aplica más bien, ¿no? Este concepto de recursividad, que es el problema famoso de las torres de Hanoi. Este problema es sencillo de entender. Consiste en lo siguiente, ¿no? Te dice que hay 3 torres en las cuales se tiene dispuestas varios discos, ¿ya? Y lo que se trata de hacer es mover estos discos de esta torre A la torre C. Este estaría oficiando como torre origen. Queremos moverlo a esta torre destino que es la C. Y eventualmente utilizando la torre B como una torre auxilio. La pregunta es, ¿por qué tendríamos la necesidad de utilizar esa torre B como torre auxilio? Y es porque este problema de las torres de Hanoi tiene ciertas restricciones, ¿no? O reglas que se deben cumplir en todo momento. Entonces, la primera es que los discos o platillos que hay en las torres siempre se mueven de uno en uno. No puedo agarrar 2 platos y en un solo movimiento mover de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, en un solo movimiento solamente puedo mover un platillo de una torre a otra. Por otro lado, la única vez que un platillo se puede mover de esta torre es que no tenga nada encima. Entonces, el único disco que se podría mover en este escenario vendría a ser este. Estos no se pueden mover, a menos que quitemos de encima estos, ¿ya? En ningún instante de tiempo en el problema, jamás en ninguna de las torres, es posible que un disco de menor tamaño esté por debajo de uno de mayor tamaño. Eso nunca va a suceder, ¿de acuerdo? Eso no debería suceder. Esas son las condiciones que se describen para este problema de las torres de Hanoi. Y si a esas 3 condiciones tú le sumas una que te piden describir los movimientos que se hacen para poder mover estos discos de una torre a otra, haciendo uso de la mejor alternativa de movimientos, pues eso ya lo hace también aún más complicado. ¿De acuerdo? Entonces veamos, ¿en qué nos puede ayudar un poco la recursividad en este problema? Y vamos a ver que realmente la recursividad es una herramienta poderosísima a la hora de establecer alternativas de solución. Pero como siempre, cuando tú quieres resolver un problema, tienes que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de lo que se trata el problema. Probablemente sin resolver un problema específico, algo así, tendríamos que analizar qué cosas tenemos que tomar en cuenta para de manera adecuada resolver o plantear una alternativa de solución al problema, considerando, ¿no?, estas reglas que se nos ha puesto en la descripción. Entonces, veamos, vamos a hacer un análisis un tanto sencillo de lo que nosotros tenemos en las torres de Hanoi. Y considerando las reglas que se nos dan, pues vamos a mirar un poquito el panorama global, ¿ya? A ver, algo que nosotros podemos darnos cuenta es que el problema de las torres de Hanoi se convierte en un problema interesantemente complicado en la medida que la cantidad de discos que yo tengo que mover de una torre a otra también crece. Eso es importante detectar en los problemas cuando queremos utilizar recursividad como elemento de diseño de solución. Porque sobre la base de este entendimiento
de, de cuán complicado puede volver el problema, también nosotros basamos nuestras suposiciones de correctitud. ¿Ya? Entonces, lo primero, parece que a más discos, más complicado. Por otro lado, por las reglas que nosotros tenemos en el problema, el último disco que probablemente podría mover para desapilar estos discos de esta torre origen vendría a ser este, ¿no? Entonces, este que tenemos acá, que es el disco más grande, resulta que es el disco o el platillo más difícil de mover. ¿Y por qué decimos que es el más difícil de mover? Porque por las restricciones del problema, nosotros jamás podemos mover un disco si tiene otros encima. En este caso, entonces, pues este que tenemos acá, este disco de acá, este es el más difícil, ¿no es cierto? De mover por esas condiciones que nos da el problema. Difícil. Bueno, si este es difícil de mover, imagínense que cuando nosotros queremos hacer el movimiento de estos discos de esta torre a cualquiera de estas, y me dicen que en ningún momento puede haber un disco más pequeño, digamos, debajo de uno más grande. Entonces, evidentemente, este disco más grande también va a ser el más difícil de ubicar. Porque si yo, bajo las suposiciones, ¿cierto?, moviera estos discos para poder hacer un movimiento simple de este disco, pues tendría que asegurarme que este disco se puede mover. O sea, no es que solamente ya no tenga nada encima, que si no hay algún otro lugar donde yo pueda ubicar este disco grande. Y ese otro lugar debería permitirme cumplir la regla de que jamás yo voy a tener un disco de más tamaño sobre uno de menor tamaño. Entonces, evidentemente en este problema, la cosa es hacer movimientos de estos discos de un lugar a otro, porque si nos quedamos así, no vamos a resolver el problema. ¿Ya? Y aquí empieza a tener sentido esta torre, fíjense. Empieza a considerarse necesaria para auxiliar los movimientos de estos discos para acá, porque tenemos esas reglas que cumplir. ¿De acuerdo? Porque al principio tú puedes decir, no, ya, mover estos discos de esta torre a esta, si es que esta tiene 10 discos, son 10 movimientos. Pero si hicieras eso, estarías apilando, digamos, los discos en el otro sentido nomás, ¿no? De menor a más grande. Y eso ya estarías incumpliendo las reglas del problema. Entonces, 10 movimientos no va a ser, ¿correcto? Si tenemos 10 discos. Entonces van a ser más movimientos para preservar las condiciones. Bien. Ok, esto que acabo de escribir aquí son 3 cosas que nosotros tenemos que observar y que nos pueden permitir plantear una alternativa de solución elegante sin tratar de entrar en los detalles, fíjense, de cómo realmente movemos, ¿no? Solamente analizando estas características, uno, mi grado de complicación, y otro también observando, ¿no?, que el problema de resolver las torres de Hanoi consiste en mover, básicamente, hacer sucesivos movimientos, ¿no?, de esos discos respetando reglas. Y el platillo más difícil o el disco más difícil de mover, en este sentido es el más grande y obviamente también el más complicado de ubicar va a ser el más grande por las razones que ya habíamos mencionado hace un momento. Ok, entonces veamos. Vamos a ir tratando de arreglar cada una de esas observaciones que hemos visto y cómo podemos manejar, digamos, la complejidad sobre la base de los criterios que hemos definido, como por ejemplo en el punto 1. Habíamos dicho, ¿no? A mayor cantidad de platillos, más difícil el problema es. Entonces, si queremos mover n platillos, n bien difícil, nosotros podríamos asumir que una versión un poco más pequeña, que es lo suficientemente también general, ya sabemos mover. Ah, dice, sí, ¿cómo es eso? Si n platillos, nosotros es difícil mover, entonces nosotros también nos damos cuenta que el problema de mover n menos un platillos es una versión igual al problema, pero de menor
complejidad, dijéramos, ¿no es cierto? Porque si para mover 10 platillos, supongamos que yo necesito X movimientos, probablemente para mover 9 platillos voy a necesitar un poquito menos que X movimientos. Entonces, esa es la razón por la que me interesa encontrar una versión un poco más sencilla, ¿ya? Del problema. Si n es difícil, que es un poquito menos difícil para nosotros, va a ser el n-1. Atacaremos el segundo aspecto que habíamos visto, que hace que el problema sea interesante de resolver, ¿no? Y es que el platillo más difícil de mover es el último, o es este, el que está más abajo, ¿no? O es el más grande. Entonces, para poder mover este disco, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que retirar todos los discos que están encima de este para que este siquiera intentemos mover. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema de mover, de tener la posibilidad de mover este disco? Prácticamente mi criterio común me dice que es liberando, ¿no es cierto?, este disco de mayor tamaño de los que están encima. Esa sería la manera de resolver, digamos, esa observación que hemos hecho en el problema de las torres de Hanói. Ok, ¿cuál era la tercera observación que se había hecho al analizar cómo resolver este problema? Es que, ya, supongamos que ya puedo mover el disco de mayor tamaño. Sería una pena que yo ya lo pueda mover, pero no haya ningún lugar en donde pueda ponerlo. Entonces tengo que asegurarme que cuando yo ya pueda mover este disco, pues debería haber algún lugar distinto a la torre donde se encuentra, donde yo puedo ubicar este disco, ¿ya? Porque si no, pues no voy a poder. Entonces aquí probablemente en este problema grande que tenemos, la única vez que yo voy a poder efectivizar el movimiento, después de que yo haya liberado este disco de los que tiene encima, es que haya una torre, ¿de acuerdo? Que esté con disponibilidad de agarrar este disco. Y en este caso, a ver, cualquier torre debería estar en disponibilidad de agarrar el disco, ¿correcto? O el platillo más grande. ¿Cuántas posibilidades yo tengo de ubicar o reubicar al disco más grande? De la torre A yo lo puedo llevar a la torre B o lo puedo llevar a la torre C, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando estas torres me permitan recibirlas. Entonces, de entradita, yo entiendo, mi criterio común me dice que si es que este es el disco más grande, entonces la única vez que yo puedo ubicar este disco más grande en cualquiera de estas dos torres es que esas torres estén vacías, es decir, que ninguno de estos platillitos que estaban encima de este disco más grande estén en la torre que yo quiero ubicar. Entonces, esa torre a la cual yo voy a mover tiene que estar vacía. Segundo, por conveniencia, fíjense, porque resulta que ese disco más grande es difícil de mover, ¿ya? Y ese disco más grande es difícil de ubicar. Entonces a mí me conviene, fíjense, que si yo tengo la oportunidad de mover este disco más grande, no lo mueva donde sea, ¿cierto? Lo mueva directamente a su ubicación final. Y la ubicación final de ese disco para cumplir el problema original, digamos, tendría que ser la torre C. ¿De acuerdo? En conclusión, uniendo todas esas ideas y uniendo todos esos criterios que hemos considerado, es correcto decir que cuando tengamos la posibilidad de mover este disco, que es el disco más grande, nosotros tengamos la torre vacía C. ¿De acuerdo? Para hacer realmente un buen movimiento. Porque no, sería una pena moverlo a la torre B. Y luego mover de la torre B a la torre C va a ser otro drama porque es el disco más difícil de mover. Entonces no me conviene estar haciéndole pasear este disco una vez que yo ya puedo mover. Lo vamos a poner directamente en la torre C, siempre y cuando la torre C está vacía. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A ver, para resolver, no sé, bueno, para tratar el primer punto del análisis del problema, respecto a la complejidad del problema, hemos dicho n difícil, entonces n-1 puede ser un poco más sencillo. Para el segundo punto, que yo quiero
mover el disco más grande de la torre. Entonces yo lo que tengo que hacer es liberar ese disco más grande, ¿cierto? Lo tengo que liberar, tengo que dejarlo suelto. Así podemos resolver el problema de mover el disco más grande. Ubicar el disco más grande es difícil, entonces una vez que yo ya puedo mover el disco más grande, lo voy a mover estratégicamente a la torre destino, ¿de acuerdo? De tal manera que yo ya no tenga que volver a enfrentar nuevamente el problema de el platillo más difícil de mover es el más grande, ¿cierto? Porque ya apenas lo liberemos, yo debería ponerlo a su situación final. Ok, entonces, acá viene empezamos, ¿no? Ya a atacar el problema con pensamiento recursivo. Y decimos, muy bien, si nosotros queremos mover n discos, yo puedo primero mover n-1 discos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué yo quisiera mover n-1 discos? ¿Y cuáles n-1 discos tendría que mover? Porque yo acá tengo dos opciones, ¿correcto? Si es que yo digo que estos son n discos, ¿dónde están? Qué barbaridad. Está así, oh, ya. Si yo digo que estos son los n discos, entonces yo podría decir que de aquí a aquí hay n-1. Pero también podría decir que de aquí a aquí, fíjense, también hay n-1. ¿Ya? Por el problema que nosotros tenemos, no podemos considerar este grupo, ¿no ve? De n-1 discos. No podemos, porque no podríamos mover estos discos de aquí, a menos que movamos este. Entonces, ¿qué n-1 discos vamos a considerar para razonar nuestra solución? Vamos a considerar estos, ¿de acuerdo? Estos de aquí vamos a considerar. Vamos a decir que de aquí, desde acá hasta acá, esos son los n-1 discos. ¿Por qué me interesa considerar esto como un problema de menor envergadura de las torres de Hanoi? Porque estratégicamente, si nosotros moviéramos estos n-1 discos, yo ya voy a tener este disco liberado. ¿De acuerdo? Eso. Por un lado. Y por otro lado, nosotros sabemos que yo no puedo mover este disco a menos que mueva este. Entonces no me convendría decir que estos son los n-1. ¿Ya? Eso. Entonces, ya sabemos cómo reducir mi problema con el tema de la cantidad de discos. Esos van a ser mis n-1. Y esto me va a ayudar estratégicamente, fíjense, a resolver el punto 2 también, que era el disco más difícil de mover es el más grande. ¿Ok? Entonces aquí lanzamos suposición. Fíjense, yo voy a suponer que el problema de las torres de Hanoi, que es este, digamos, este problema equivalente, ¿ya? Que tiene n-1 discos, yo ya lo sé resolver. ¿En cuántos pasos se hace? Pues sabemos que eso no se va a hacer en un solo paso, se va a hacer en varios pasos, ¿ya? Y estratégicamente, ¿dónde me conviene mover estos n-1 platillos? Estratégicamente me conviene moverlos acá. ¿Por qué esto es estratégicamente conveniente? Porque si yo muevo estos n-1 platillos de encima del platillo grande, entonces este platillo grande ya está libre para moverse. ¿Ya? Y segundo, ¿por qué yo muevo estos n-1 platillos acá? Porque yo me aseguro que esta torre va a estar vacía para poder recepcionar el disco más grande. ¿Ya? No me conviene mover la mitad aquí, la mitad allá, nada. Me conviene moverlos todos los n-1 acá y esta torre que esté limpiecita para poder mover este disco de acá a acá a su destino final. ¿De acuerdo? Entonces, este problema, fíjense con los disquitos que están pintados en azul, sigue siendo el mismo problema de las torres de Hanoi, solamente que el escenario ha cambiado un poquito. ¿Cuántos discos tengo? N-1. Ahora, ¿de dónde a dónde quiero mover? Yo ya no voy a querer mover de A a C, ¿no ve? ¿De dónde quiero mover? De A a B, ¿ya? Estos n-1 platillos. Y eventualmente para hacer ese movimiento yo voy a utilizar esta torre, la C, como una torre auxilio. Listo. Yo puedo suponer, fíjense, por hipótesis correcta,
Yo puedo suponer que este problema de mover los n-1 platillos ya está resuelto. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Sabemos que se hace moviendo discos. ¿Cuántos movimientos hay? No importa, lo único que yo sé es que se respeta los movimientos y voy a suponer que es correcto. Entonces lanzo la suposición de que yo ya sé resolver este problema para n-1 platillos. Fíjense que n-1 platillos no es un problema que tiene un dato particular específico, pero nosotros ya tenemos un problema de n-1 platillos resueltos. ¿Ya? Se supondría que si yo ya sé resolver ese problema, mi nuevo escenario del problema de Hanoi es este. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es mover el disco más grande de la torre origen a la torre destino. Y nos hemos asegurado que ese movimiento siempre va a ser posible, porque por un lado, hemos desmontado, ¿no es cierto?, los discos que habían acá. ¿Ya? Eso, nos estamos asegurando. Hemos sacado los discos de acá y nos hemos asegurado que esta torre esté vacía. Por esa razón los hemos puesto aquí, los n-1. ¿Ya? Entonces, este movimiento del disco más difícil y la ubicación del disco más difícil lo estoy atacando con esta estrategia de solución. Listo. Una vez que tenemos eso, fíjense, mi escenario queda ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo único que me queda hacer para terminar de mover todos los discos, los n discos de la torre a la torre C? Básicamente es agarrar estos discos que tenemos aquí, que estaban en la torre B, y moverlos sobre el disco más grande que está en la torre C. ¿De acuerdo? Y aquí, si nosotros observamos, algo que tenemos que observar bien cuidadosamente, fíjense esta solución de las torres de Hanoi, es que los escenarios en los cuales tú asumes que el problema es correcto, están dadas. Ya van a tener harto cuidado. Este ejemplo de las torres de Hanoi es un ejercicio clásico dentro de la recursión por varias razones. Uno, porque parece sencillo de resolver, pero tiene una complejidad muy interesante el problema. Y dos, porque las suposiciones que tú haces de poder resolver el mismo problema para un tamaño de entrada o para una entrada un poco menos compleja, se da sobre las condiciones correctas del problema. Ya no podemos olvidar las condiciones. Ahora fíjense, yo aquí digo, bueno, termino de resolver el problema de las torres de Hanoi. Si yo estos discos los pongo encima de este disco, que está en C, ¿ya? Pero cuidado, la única vez que yo puedo suponer que estos n-1 discos se pueden mover a la torre C, ¿ya? Utilizando la torre A eventualmente como auxilio, es que yo me asegure que o que mi torre destino está vacía o que mi torre destino tiene discos que no impiden el movimiento de ninguno de los discos que yo tengo acá, ¿ya? Por la estrategia que nosotros hemos manejado, pues nosotros sabemos que la torre C no está vacía, tiene un disco. Pero también sabemos que el disco que tiene la torre C es el disco de mayor tamaño. Por lo tanto, cualquier otro disco de estos n-1 que son más chicos que este, pueden ponerse encima de este, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, bajo esa suposición, fíjense, bajo el criterio de que el escenario está en las condiciones ideales, yo puedo suponer que nuevamente voy a utilizar ese conocimiento de mover n-1 platillos de BAC utilizando la torre auxilio como torre auxiliar y a la torre A como torre auxilio. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona. ¿Ya? Mucho cuidado con este problema ya de las torres de Hanoi. Les estoy explicando que las condiciones sobre las cuales se asume la correctitud de movimiento tienen que estar dadas en cualquier momento. ¿Ya? Eso es. Ok, y al finalizar, fíjense, bueno, mi problema de las torres de Hanoi estaría resuelto. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es formalizar mi solución. Y por otro lado, yo tengo que encontrar cuál sería la versión más sencilla del problema de las torres de Hanoi, porque nosotros hemos visto el problema en difícil, ¿correcto? Y sobre la definición hemos identificado que la cantidad de discos
es la dificultad, ¿no? Le da a más cantidad de discos que me pidan mover, más tiempo voy a tardar en mover los discos de una torre a otra. Estamos contando que el proceso de resolver las torres de Hanoi más chico que nosotros hacemos es el movimiento, ¿ya? Entonces, a más cantidad de discos, más movimientos vamos a hacer. Eso lo vuelve complicado. Como habíamos dicho, el criterio, ¿no? A más discos, más difícil. Entonces, ¿cuál sería la versión más sencilla del problema? La versión más sencilla del problema es cuando yo quiero mover un disco. Entonces, si me piden mover solamente un disco de una torre a otra, utilizando el problema de las torres de Hanoi, considerando que la situación sobre la cual está planteada el problema es ideal, ¿a qué me refiero? A que yo quiero mover un disco de A a C, utilizando como auxilio B. Entonces, ¿qué condiciones yo tengo que tener aquí en mi cabeza bien conscientemente cumplidas? Es que el disco que yo quiero mover está en A. La torre donde yo quiero mover está en disposiciones de agarrar a A o al disco que quiero mover. Y la torre que va a oficiar de auxilio también es una torre que está en condiciones de recibir el platillo A o el platillo este que quiero mover. ¿De acuerdo? Bajo esa suposición, entonces, la versión más sencilla del problema vendría a ser cuando me piden mover un disco. ¿Ya? Listo, ya está. Ok, ya tenemos la solución completa. Tenemos una solución recursiva para cuando tenemos varios discos. Hemos definido cómo se mueve o cómo se resuelve el problema para la versión más chica. Básicamente es mover y ya está. Y lo que vamos a hacer es formalizar entonces el problema. Le vamos a etiquetar a mi problema así, torres de Hanoi. Este N significa la cantidad de discos que yo quiero mover. Origen es la torre que juega el rol de origen. Dest va a ser la torre a donde yo quiero mover, entonces juega el rol de destino. Y aux es la torre que yo voy a tener como una torre auxiliar para operativizar los movimientos. ¿De acuerdo? Así lo vamos a escribir mi problema de las torres de Hanoi. Quiero mover n discos de la torre origen a la torre destino utilizando esta torre como torre auxiliar para los eventuales movimientos. Con la estrategia que nosotros habíamos analizado hace un momento, pues para nosotros es completamente válido decir lo siguiente, que si tenemos varios discos para mover en las torres de Hanoi, pues el problema podemos atacarlo estratégicamente así. Yo quiero mover n discos de la torre origen, que vendría a ser en este caso a la torre destino, que vendría a ser la torre C, utilizando la torre auxilio, que en este caso vendría a ser la B. Yo digo, yo resuelvo este problema con 3 pasos estratégicos, ¿ya? El primer paso estratégico es mover los n-1 discos, fíjense, y ese problema nosotros sabemos que no se resuelve en un movimiento. Este es un problema de las torres de Hanoi. Entonces yo voy a hacer el movimiento de los n-1 discos utilizando una solución de las torres de Hanoi desde el origen, que en este caso es A, hasta la torre auxilio, que en este caso es B. Y eventualmente, para ese movimiento, para resolver ese problema, vamos a utilizar la torre C como auxilio. Listo. Después de que nosotros hemos hecho el movimiento, hacemos un movimiento simple. ¿De acuerdo? Y el movimiento simple va a ser mover el enésimo disco, que se supone que es el más grande de n discos, y moverlo de la torre origen directamente a la destino. Ese es un movimiento simple. Y una vez que tenemos este escenario, pues volvemos a hacer uso de la suposición de solución del problema y le digo, bueno, volveremos a mover los n-1 platillos de la torre auxilio, ¿de acuerdo? Que es esta, a la torre destino, que es esta, y eventualmente en este movimiento, esta se va a convertir en mi torre auxiliar. ¿Ya? Y al terminar ya tengo el problema resuelto.
¿Para qué valores de n, considerando que n representa mi criterio de complicado, mayores a 1? Yo digo, si hay 2 discos que mover, para mí eso ya es difícil. Parte recursiva de la solución. Parte sencilla o básica de la solución me dice, si yo quiero mover n discos del origen al destino utilizando auxilio, mi solución del problema va a ser básicamente mover ese disco cuando n es 1. ¿De acuerdo? Sí, entonces ya tengo y quiero mover solo un disco, sencillo, lo movemos y ya está. Juntando las dos definiciones estratégicas que tenemos, el problema de las torres de Hanoi se define de esa forma, ¿no? Esta vendría a ser la parte recursiva de la definición, ¿ya? Y esta vendría a ser la parte básica de la definición. Caso básico es n igual a 1, ¿ya? Y caso complicado es n mayor a 1. Obviamente, n significa cantidad de cosas, por lo tanto, ese es un valor entero positivo. ¿De acuerdo? Para n's que pertenecen a los enteros positivos. Vamos a ir a ver, no lo tengo abierto. Vamos a ir a hacer el programa que me permita mostrar ya las torres de Hanoi y vamos a ir viendo cómo funciona. Como les decía, este ejemplo es un clásico dentro de la recursividad por todo lo que implica el problema. Es complejo, ¿ya? Las suposiciones que tú haces tienes que considerar que las condiciones ideales en esa suposición se cumplen, porque si no, estarías planteando alternativas de solución incorrectas. Y eso no es lo que queremos. ¿Entendido? Eso siempre hay que considerar cuando se hace programación. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar, dice que es de programa 9, ¿no? Listo. Guay, ¿qué le ha pasado a esto? Sí. Mal. Voy a... No. Sí, lo cierro. Acabo de generar un paquete. ¿Dónde está para borrar? De program 8, 9 creo que era, ¿no? Vamos a mirar en qué estamos. Ya, un momentito. Sí, programa. Entonces, este es el famoso Torres de Hanoi. Vamos a construirnos una clase y le digo Torres de Hanoi. ¿Ya? Sí, el problema de las Torres de Hanoi lo podemos planear bien complicado o sencillo, digamos. En este caso lo vamos a hacer una versión bastante sencilla del problema que me genere un reporte ya de los movimientos que vamos a hacer viendo a mover utilizando las torres de Hanoi n discos, ¿ya? Que van a estar ubicados en la torre origen y quiero llevarlos a esa torre destino haciendo uso eventualmente de esta torre auxilio. Entonces aquí que le vamos a poner los nombres de las torres vamos a recibir. Ahora si ustedes quisieran hacer algo más bonito y que luego en el futuro le pongan como interfaz gráfica de usuario, esto podría ser torres, ¿ya? Que sean objetos y esas torres que se sepan mover en todo instante de tiempo. Y así tú podrías incluso hacer una simulación de cómo se mueve o cómo resuelve el problema de las torres de Hanoi. En este caso vamos a hacer una visión plana del asunto, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué habíamos dicho? Vamos a construir un reporte de los movimientos que se necesitan hacer para poder resolver el problema de las torres de Hanoi. Vamos a analizar el caso sencillo. Yo le pregunto, si n es 1, dice que eso es sencillo. Entonces, mi reporte va a ser equivalente, fíjense, a ir a mover. Tengo que hacer un move sencillo. El enésimo platillo, ¿de dónde tengo que mandarlo? De origen a destino. ¿De acuerdo? Básicamente ese es un move.
Ok, caso contrario, le digo si es que n no fuera 1. Entonces quiere decir que es complicado, ¿correcto? El reporte, ¿cómo se va a construir? El reporte primero lo vamos a construir registrando todos los movimientos que yo necesito hacer, moviendo n-1 discos con las reglas de las torres de Hanoi, desde la torre origen a la torre auxilio y eventualmente en este movimiento y en este subproblema, el problema de las torres de Hanoi, yo voy a utilizar la torre destino como torre auxiliar. ¿Ya? A ese reporte, fíjense, yo le puedo concatenar por derecha. Le vamos a concatenar el movimiento simple, que simple, ¿no? Es mover el disco N de origen a destino, ¿de acuerdo? Y a ese nosotros le vamos a concatenar por derecha todo el reporte que me genere el ir a resolver el problema de las torres de Hanoi, de mover n-1 discos, ahora de la torre auxilio a la torre destino, utilizando eventualmente la torre origen como torre auxiliar para esa solución. ¿Ya? Estamos utilizando, fíjense, acá un procedimiento interno que se llama move. Nosotros vamos a recibir el disco, vamos a recibir, por un lado, el origen, la torre origen donde quiero poner, de donde quiero sacar, y vamos a recibir la torre destino a donde quiero llevar. Y básicamente este es un reporte. Ya vamos a hacer un reporte y yo le digo mover. Ya vamos a hacer mover el disco y le digo el disco más de la torre, le digo de la torre origen, ¿ya? De la torre origen a la torre destino, ¿cierto? Vamos a hacer esto, a la torre, le digo, a la torre destino, ¿cierto? Listo, ese va a ser mi reporte. Y cada movimiento lo voy a reportar en una línea dentro de mi reporte. Ya está. Veamos, compilamos y vamos a ir revisando qué es lo que tiene aquí. A ver qué dice. Así, reporte. Mi reporte es básicamente ese. ¿Ya? Retorno. Listo. Ya está. Bien, vamos a ponerle, por acá le pondremos. Y vamos a ver cómo me genera el reporte, este tipo, ¿ya? Este problema. Por ejemplo, vamos a hacer un caso sencillo. Queremos mover 3 discos de la torre A a la torre C, utilizando la torre B como torre auxiliar. Fíjense, acá yo le estoy dando los nombres de las torres. ¿Y qué rol está jugando la torre A? Origen. ¿Qué rol está jugando la torre C? Destino. ¿Y qué rol está jugando la torre B en este problema? Auxilio. ¿De acuerdo? Entonces, yo le estoy pidiendo mover a ese objeto. ¿Cuántos discos? N. Ya, entonces venimos a ver, fíjense cómo se va a comportar. Pasamos y me dice, bueno, n no es 1, entonces, ¿qué le queda hacer? Mayor a 1, por lo tanto, va a generar una nueva llamada a problema de las torres de Hanoi. Y mi problema ahora es mover 2 discos, ¿cierto? ¿De qué torre? De la torre A a la torre B, utilizando eventualmente la torre C como auxilio. N es igual a 1, no me dice, entonces se viene por acá, ¿no? Me está señalando dónde está caminando. Entonces mi problema se reduce a primero, ir a mover las torres de Hanoi, fíjense, ¿cuántos discos? Un disco. ¿De dónde? De A a C, usando B como torre auxilio. Entonces me fijo y le digo, N es 1, sí me dice, ¿no? Nueva llamada recursiva. N es 1, sí me dice, entonces ¿a qué es igual?
El reporte, bueno, el reporte básicamente va a ser a este, ¿no? Me dicen mover el disco 1 de la torre A la torre C. Listo, eso me va a generar como reporte y va a terminar, ¿no? Return reporte y me va a devolver, ¿ya? Por otro lado, volvemos al ámbito este de los dos discos. Hemos terminado de hacer este reporte y ahora ¿qué me toca hacer? Me toca mover el disco 2 de A a B. ¿Ya? Hacemos eso. Movemos el disco 2 de A a B. Y después de eso tengo que venir a hacer nuevamente torres de Hanoi. ¿De qué? De un disco, dice. Pero en esta ocasión, ¿qué voy a mover? Del disco C al disco B. O diré de la torre C a la torre B, utilizando A como auxilio. Entonces movemos esto y básicamente esto me va a generar un move. Me dice, move este enésimo de C a B. ¿Ya? Lo movemos. Y fíjense, me dice, move el disco 1 de la torre C a la torre B. ¿Ya? Eso va a ser. Y continúa el problema de buscar, ¿no? El movimiento de los dos discos de A a B usando C. ¿Ya? A ver, lo termino para ver el reporte que me ha generado. Continuamos. Fíjense cuántas veces estamos llamando a las torres de Hanoi. Son varias veces. Esto no va a ser tan rápido como pareciera, ¿no es cierto? No es, tenía 3 discos, entonces 3 veces nomás he llamado a las torres de Hanoi. No es verdad. Ya lo vamos a observar acá. Vamos a hacer una impresión de nuestro resultado y le decimos, vamos a hacer un print line, el string fun, ¿ya? Y este es, a ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona? A ver, el disco 1 es el disco más chiquito, ¿ya? El disco 2 es el mediano y el disco 3 es el más grandote de los discos. Entonces, básicamente, ¿qué me ha dicho como solución? Fíjense, me está diciendo, así vendría a ser, ¿no? El planteamiento del problema o de la solución viene a ser algo así. Me dice, yo tengo el disco, este es el disco 3, fíjense, este es de tamaño 3, este es de tamaño 2 y este es de tamaño 1. ¿Correcto? Esta es la torre A, yo tengo la torre B, ¿sí? Y tengo la torre C. Entonces, el primer movimiento me dice, mover de la torre A a la C el disco 1. Entonces, me vengo con mi disco unito aquí. ¿Ya? Borramos. ¿Sí? Ya no está ahí. ¿Correcto? Luego me dice mover el disco 2 de la torre A a la torre. Esto está mal. Mal. No era la torre B. ¿A dónde tenía que mover? A la torre C. ¿Cierto? Entonces en la C está el 1. Luego me dice mover el disco 2 a la torre B. Ok, muevo el 2. Entonces este ya no está. Vamos a achicar mi borrador, porque si no me voy a quedar sin. Ya no está ese. Lo siguiente que me dice es mover el disco 1 de la torre C a la torre B. Entonces yo tengo el 1 aquí. Y este ya no está más acá. ¿Correcto? Luego me dice mover el disco 3 de la torre A a la torre C. Entonces acá yo voy a tener el disco de tamaño 3. Y acá yo ya no tengo discos, ¿cierto? Me quedé sin discos. Ahí. Siguiente paso me dice, agarra el disco 1 y moverlo de B a A. Entonces el disco 1, fíjense, se va a venir aquí. ¿Sí? Y sale de acá. No, ya no está el disco 1 aquí. Luego me dice, mueve el disco 2 de la torre B a la torre C. Agarramos este y movemos, ¿cierto? Entonces el 2 aquí y el 2 ya no está aquí. Fíjense, vacío. ¿Ya? Siguiente paso me dice, mueve el 1 de la torre A a la torre C. ¿Sabes? 1 de la torre A a la torre C. Ya está. Hecho. Para mover 3 discos, analizaremos ahora por qué se dice que este problema de las torres de Hanoi es interesantemente complejo.
Porque para mover 3 discos, fíjense cuántos movimientos simples hemos hecho, 7. ¿Ya? Para mover 4 discos, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que mover primero 3, ¿no es cierto? Tengo que hacer torres de Hanói de 3. Luego hago un movimiento simple. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuevamente torres de Hanói 3, ¿cierto? Esto ya sabemos que me cuesta 7. ¿Este cuánto me cuesta? 7. Más 1. Entonces, esto cuesta 15 movimientos. Fíjense, apenas le hemos puesto un disco más al problema y la cantidad de movimientos simples que tenemos que hacer sube, es 15. Entonces, hemos aprendido, ¿no ve? Para mover 5 discos, yo lo primero que tengo que hacer es mover 4. Luego tengo que mover el quinto disco. Y luego tengo que volver a mover esos 4 que los desmonté hacia la torre destino. Esto, fíjense cuántas operaciones me toma. Eso me toma 15 operaciones. ¿Correcto? Por lo tanto, mover 5 discos de una torre a otra, esto me va a tomar 31 movimientos sencillos. ¿Ya? 6 discos por la misma razón, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es desmontar. ¿Ya? Luego, mover el disco más grande. Y luego tengo que ir a volver a montar los 5 que desmonté. Esto se requiere 31 movimientos simples. Por lo tanto, para mover 6 discos parece que se requiere 63 movimientos simples. ¿Ya? Y así. Algo que nosotros observamos, digamos, en esto, estos son los movimientos, fíjense. Lo que acabo de encontrar aquí, estos son los movimientos simples. Ya he contado, ¿no? Los movimientos simples que se tiene que hacer. Entonces, movimientos simples en las torres de Hanoi. Estos son los movimientos. ¿Ya? Si nosotros somos un poquito más observadores, a ver, entre el 7 y el 15, ¿cuánto distancia hay? 8. Entre el 15 y el 31 hay una distancia de 16. Entre el 31 al 63 hay una distancia de 32. Dice. Entonces, 2 a la 3, fíjense, o diré, cuando tengo 3 discos, 7. Esto sería, fíjense, este que tenemos aquí sería equivalente a decirle 2 elevado a la 3 menos 1, ¿cierto? Eso me da 7. Este sería equivalente a decir 2 elevado a la 4 menos 1. Esto sería equivalente a decir 2 elevado a la 5 menos 1. Y este sería equivalente a decir 2 elevado a la 6 menos 1. Entonces, fíjense la cantidad. Por lo tanto, si yo quisiera mover 10 discos de una torre a otra torre utilizando el problema de Hanoi, esto, la mínima cantidad de pasos que yo tengo que hacer es 2 elevado a la 10 menos 1, que sería, fíjense, 1023 pasos simples o movimientos simples que tienes que hacer para mover 10 inocentes discos de una torre a otra torre. ¿Se comprende? ¿Entendido? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, este problema de las torres de Hanoi, fíjense, es un problema que es
prácticamente de conocimiento como cultura general para los programadores, ¿ya? Para el mundo de la computación también es cultura general. Saber resolver un factorial con recursividad es cultura general para los profesionales en el área de computación. Ahora la pregunta es, ¿no? Si no supieras recursividad, pónganse a pensar un momento que están en esa, te dan en el examen, ¿ya? ¿Cómo lo resolverías? Y ni siquiera sabes recursividad, ¿correcto? Porque siempre es posible resolver, el chiste es cómo, ¿ya? ¿Cuál sería la estrategia? Pónganse a pensar a ver un minutito y traten de rebuscar en sus cabezas cuál sería una estrategia de solución para las torres de Hanoi sin usar recursividad. ¿Sería más o menos compleja? Es la pregunta. ¿Qué me dice? Estando en Intro la Progra, ¿hubieran podido resolver este problema? Yo creo que sí, pero hubiera tomado mucho tiempo. Sí, en analizar, ¿cierto? Con cuántos fores, cuántos whiles hubieras necesitado manejar. ¿De acuerdo? Y probablemente el análisis que hemos hecho para abordar la solución, fíjense que es muy importante en el problema de las torres de Hanoi. Muy importante, les estoy recalcando eso. La única vez que nosotros podemos suponer que un problema se resuelve de manera correcta es que la situación sobre la cual se resuelve o se supone esta correctitud es ideal, ¿ya? Para que el problema se resuelva. Pero si tú no puedes demostrar que estás en una situación ideal, pues la suposición tampoco se la puede hacer. Mucho cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener harto cuidado, porque si no, si es que miramos el mundo así de que yo puedo suponer una u otra cosa, pues prácticamente tú podrías resolver casi todo. Pero las suposiciones también consideran escenarios válidos sobre los cuales la suposición es correcta. ¿Ya? Esa es una de las razones del por qué este problema de las torres de Hanoi se estudia en nuestras carreras, ¿ya? Para tratar de saber esto. A ver, vamos a hacer este de las torres de Shanghái. Mismo problema de las torres de Hanoi. La diferencia es que en las torres de Shanghái ya cuentas con dos torres auxiliares, ¿no? Que te ayudan a mover los discos de un lugar a otro, con la esperanza de que tú puedas tener una solución más rápida, ¿ya? Es decir, si con las torres de Hanoi tres discos yo muevo en tres movimientos simples, ¿será que en las torres de Shanghái yo puedo mover en menos movimientos? Es la pregunta. O sea, estoy tratando de ver si es que el aumentar torres en el problema de las torres de Hanoi mejora, digamos, la solución. ¿Cuánto mejora? ¿Ya? Eh, y a ver, vamos a tratar de trabajar en eso. A ver, veamos. Y aquí es interesante también observar que cuando tenemos estos problemas, vamos a limpiar esto, ¿ya? Limpiamos toda la pantallita y lo que vamos a observar acá, fíjense, vamos a ir intentando movimiento y ese conteo también me va a permitir probablemente plantear una estrategia de solución recursiva, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que yo acá tengo, fíjense las cuatro torres, ¿no? Tengo una torre,
Tengo otra torre. Tengo la tercera torre. Y la cuarta torre. Por ejemplo, a ver, vamos a ir caso por caso. ¿Qué pasa si a mí me piden mover un disco de una torre origen a la destino? Entonces, básicamente, fíjense, si yo tengo un disco, el número de movimientos que yo tengo que hacer en estas torres de Shanghái, pues es uno, ¿cierto? Ya. Vamos a analizar qué pasa. Pondría sus nombres para no mover. Esta es la torre A, esta es la torre B, esta es la torre C y esta es la torre D. A ver, ¿qué haces? Este sería el disco 1. ¿Cuál serían los movimientos que haríamos? ¿De dónde a dónde moveríamos? ¿Alguien me dice? A ver, ¿qué movimientos haría? ¿O cuántos movimientos harían para mover estos dos discos de la torre A la torre D? 3 movimientos. ¿De dónde a dónde muevo? ¿De dónde a dónde mueves? La ficha 1 puede moverse a B o C. Ajá. La ficha 2 a D. Ujú. Y donde has puesto la ficha 1 lo pones encima. Ya. Y así sería, ¿no es cierto? En este caso, fíjense las torres de Shanghái versus las torres de Hanoi. No presentan una diferencia en su comportamiento, ¿no es cierto? Ambas van a necesitar 3 movimientos. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo 3? A ver, 3 discos. No se movía con 7, ¿no es cierto? ¿Con cuántos movimientos se puede mover en Shanghái? En 5. En 5. Correcto. Entonces, aquí fíjense, se ha mejorado. Este es un poquito más chico. ¿Sí? Entonces dice, yo puedo mover este aquí a aquí. ¿No es cierto? Luego yo puedo mover este acá. Luego movemos este acá. Correcto. Luego este aquí. Y luego este aquí. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. ¿Ya? 5 movimientos. Hasta aquí parece, aparentemente, esta es la primera vez que hemos utilizado la ventaja, entre comillas, que tenemos de tener eh, dos torres auxiliares, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si nosotros queremos, me voy a saltar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si quisiéramos mover, a ver, 8 discos, por ejemplo, este, ¿no? 2, 6, 7 y 8, ya que sean 8 discos. ¿Cómo está 8 discos? ¿Cuántos movimientos creen que se requiera? ¿Me avisa?
Para 8 era óptima. ¿Me dice? A ver, vayan haciendo en sus cuadernos y me avisan. ¿Ya cuántos movimientos? ¿129? Dice 129 movimientos. ¿Alguien tiene menos? Me parece costoso 129 movimientos. ¿Alguien lo tiene un poco menos? A ver, 257 en 4 movimientos. Este de 4 movimientos, ¿a qué era la respuesta, Brian? ¿Al de 3? ¿Al de 2? ¿A cuál era? 257, no. Iremos entonces por partes para que vayan entendiendo, ¿de acuerdo? Voy a ver si puedo reducir esta pizarra de alguna manera. No sé nada de esta cosa. Es una macana de este software que no me deja manejar por detrás. Bueno, no me va a quedar otra que cerrar. Ya vamos a ver. Vamos a abrir por acá una pantalla, mejor, para que pueda leer también sus comentarios, porque si no, no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Agarramos así y le decimos lo siguiente. Me habían dicho que para 1 era 1, ¿no ve? Para 2 habíamos determinado que era 3. Para 3 se había determinado que era 5. Correcto. Para 4 tengo 1, 2, 3, 4 discos. Quiero mover de A, dado que tengo B, dado que tengo C, dado que tengo D. Voy a ver cuánto sería. Muevo de aquí a aquí. Tengo 1, ¿cierto? Luego podría mover esto de aquí a aquí.
Tengo dos movimientos, ¿no es cierto? Luego, ¿qué podríamos hacer? Acá está el 1. Nos manejaremos con numeritos más bien, ya para que sea más fácil hacer las cosas. Le digo A, B, C, D. Acá yo tengo el platillo 1, 2, 3, 4. Entonces, en un primer movimiento yo puedo poner el 1 aquí. Vamos a reducir mi borrador. Y le digo algo así. Cosa se cuelga. Bien. Ahora sí, el 1 ya no está más aquí, ¿no es cierto? Luego, ¿qué podemos hacer? Este es un movimiento, ¿no es cierto? Movemos el 2 aquí y el 2 ya no está más aquí. Van dos movimientos, ¿correcto? Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos mover, fíjense, el 1 acá, ¿ya? Borramos de aquí, ya van tres movimientos. ¿Qué podemos hacer? Mover el 3 acá, ya van cuatro movimientos, ¿correcto? Luego movemos el 4 acá, van cinco movimientos. Sí, ¿verdad? 5, ¿ya? Entonces, este queda acá. Hasta acá, hasta este momento, teníamos 5 movimientos. Me voy a anotar por aquí abajito. Luego, ¿qué hacemos? Movemos el 3 de B a D. Entonces, tenemos acá 3. Sería 6 más un movimiento, ¿no? Más 1. Si vamos a contar, más 1. Luego, podríamos mover el 1 acá, ¿ya? Eso sería más otro movimiento, ¿cierto? Más 1. Luego tendríamos que mover el 2 aquí. Eso sería más otro movimiento. Queda ahí, ¿no? Y luego movemos el 1 acá, ¿no es cierto? Borramos este. Y eso sería más un movimiento. En total, ¿cuántos movimientos he hecho? 9. Entonces, para mover 4 discos, dice que yo requiero 9 movimientos usando las torres de Shanghai. ¿Ya? Bueno, acá vamos a empezar a hacer con 5 más, pero la clave es no hacer 9. Ah, ya, para 6, para 7, no, sino, aparte de hacer los movimientos, tenemos que tratar de encontrar una estrategia, ya de solución que se repite o que podamos utilizar. ¿Qué tal si nosotros queremos mover ahora 5 discos? ¿Ya? A ver, podríamos mover el 1 aquí. Ya no hay el 1. Va un movimiento. Podemos mover el 2 aquí. El 2 ya no está aquí. Van dos movimientos. Podemos mover el... mucho mal movimiento hecho, ¿no? Ya, el 3 podríamos mover aquí. Ya van tres movimientos. ¿De acuerdo? Sí, mal movimiento hecho. Pero bueno. El 1 podemos traerlo aquí. Llevan 1, 2, 3, 4. ¿No? El 4 puedo moverlo acá. Van 5. ¿Cierto? El 3 puedo moverlo acá. Van 6, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 lo puedo mover aquí. Van 7. El 2 lo puedo mover aquí. Van 8. ¿Cierto? El 9 o el 1 lo puedo mover aquí. Van 9. ¿Ya? Luego movemos el 5. ¿Cierto? Y luego podemos volver a mover, ¿no es cierto? A ver qué me conviene a mí hacer ahora acá. Me conviene liberar este, ¿no? Entonces, el 1 lo puedo mover eventualmente acá. Ya, chao. Al 2 lo puedo mover acá. ¿Ya? Al 3 lo puedo mover aquí. ¿Ve? Al 1 lo puedo traer aquí. Ay, no, no, este no. Al 1 lo traigo encima del 2. ¿Cierto? Mi 4 ya está libre.
Entonces 4 lo puedo pasar aquí. ¿Cierto? 3 lo puedo pasar aquí. Ahí está. El 1 tendría que traerlo acá. ¿Cierto? Luego el 2 lo traigo acá. Y luego el 1 lo traigo acá. Entonces, a ver, la cantidad de X son los movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 movimientos se usa para 5. ¿Hay alguien que lo ha podido hacer mejor? Me he movido mal. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna mejor opción? Dejando, ¿Dejando qué? dejando el Pero ¿cuántos movimientos sería? Porque ahorita les he demostrado que he podido hacer con 19 movimientos, ¿no es cierto? Que es mucho más rápido que lo que se necesitaba en las torres de Hanoi. Eso sí. Pero aparentemente, a ver, esto sería equivalente a decir, voy a hacer torres de Shanghái de 4. Eso me cuesta 9. Luego voy a mover la quinta, ¿ya? Eso me cuesta 1. Y luego voy a volver a hacer torres de Shanghái que me cuesta 9. Eso era 19, ¿no? Aparentemente así he hecho acá. ¿Correcto? Pero les cuento que hay una mejor jugada. ¿Cuánto costaría? Hay mejor que esto. ¿Alguien me dice? A ver, vamos a venir aquí. ¿Qué están hablando? A ver, sí. Podría ser mover torres n medias, n-2, mover el disco n-1 y el disco n, el 5 en 15 movimientos. Sí, puede estar bien. 13, sí. Josué, 13 movimientos es creo lo mejor. Tienes razón, podríamos agarrar, fíjense. Mover, ¿no ve? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Mover estos 3 discos, fíjense, de cualquiera de estas torres. Y lo vamos a hacer con torres de Shanghái. ¿Y eso cuánto me va a costar? Esto me va a costar 5, por ejemplo. Entonces aquí va a quedar 1, 2, 3. Y ya no van a estar aquí. ¿Correcto? Y luego movemos este 4 y 5. Fíjense, que sabemos que se sabe mover en 3 movimientos, ¿cierto? De acá a acá. Entonces eso en 3 movimientos tendríamos 4 y 5, ¿ya? Estos movimientos, de aquí a aquí, eso me estaría dando en 5 movimientos, o diré en 3, ¿no es cierto? Ya no hay aquí. Luego agarramos este grupo y fíjense, lo volvemos a mover hacia aquí, está ahí. Y me quedaría 1, 2, 3. Y mover estos 3 con Shanghái es 5. Esto tiene un costo 5, ¿cierto? Entonces en total sería 5 aquí, 3 aquí y 5 aquí. Entonces es 3. Es mucho mejor que lo que hemos hecho. Fíjense, de un hito en un hito. Encima de un hito en un hito. Tú pones mal en un mal lugar el disco y ya está. Se puede ir al infinito tu solución ya. 13. Ok, estamos felices. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Está agarrando ya conocimiento previo.
que ya se sabe, y ya sabemos por lo menos la cantidad de movimientos que se requieren hacer para mover un grupo más pequeño de, de discos, ya de una torre a otra. Ok. ¿En cuánto se moverían 6? 21, dices, Josué. 21, dice Josué. ¿Alguien tiene algo más barato o más caro o algo les ha salido? Veintiuno. Ese 21 es para 6, ¿verdad, Josué? Ya. ¿Alguien ha conseguido más barato que 21? Hay más barato, les cuento, que 21. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos, ¿no es cierto? A ver, veremos cómo sería la teoría, digamos. Yo puedo agarrar estos 4 discos. A ver, ¿cuántas alternativas tenemos de reducir? Acá podemos tener, a ver, esta alternativa la vamos a barajar, ¿de acuerdo? Agarro estos 3 discos y los muevo. A ver, ya nosotros sabemos que este movimiento nos cuesta 5, ¿cierto? Entonces aquí estaría 1, 2, 3, ¿correcto? En 5. Luego, ¿qué hacemos? La pregunta aquí, a ver, ustedes me responden, ¿ya? Tengo estos otros 3 discos. Es correcto suponer que esos 3 discos se pueden mover a C, ¿no es cierto? Que 4, 5, 6 se mueven a C con un tiempo de 5. ¿Eso es correcto suponer? ¿Sí? Y bajo esa suposición, digamos, no, pues no me conviene mover a C, ¿no? No me conviene mover para nada a C. Entonces yo puedo agarrar esta suposición y digo, me lo llevo a D directamente. ¿Para qué lo voy a llevar a C? ¿Ve? En sí. Y luego mi problema se reduciría, dices, no, ya facilito está, pues entonces una vez que hacemos eso, ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Nos faltaría montar, ¿correcto? No hay esta cosa, este software. Luego tendríamos que agarrar estos 3, no me deja cambiar de lápiz. Ya tendríamos que agarrar estos 3 y en un costo nuevamente de 5, ¿correcto? Ponerlos aquí, ¿cierto? Entonces, supuestamente, ¿cuánto me costaría hacer? 15, ¿no ve? Para todos los efectos, es mucho mejor que 21, ¿no ve? Pero fíjense, ¿están de acuerdo? Ok, pero fíjense que ese razonamiento que acabo de mostrarles es incorrecto. Y les voy a explicar por qué. Y esa es una de las razones del por qué las torres de Hanoi se estudian. Ya, por si no ha quedado claro. A ver, volvemos al problema. Y decimos, ok, queremos mover 6 discos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo puedo asumir que sé mover estos 3, fíjense, de la torre A a la torre B. ¿Correcto? Entonces van a quedar 1, 2, 3 aquí.
¿En cuánto? En 5 pasos. ¿Correcto? ¿Por qué yo puedo suponer que estos 3 discos los puedo mover de A a B? ¿Por qué? Porque estos 3 discos en orden y en forma están en la torre A. La torre B estaba en condiciones de recibir estos 3 discos. Y la torre C y D para este movimiento, para resolver ese problema, eventualmente eran las torres auxilio. Y mis torres auxilio estaban en condiciones de auxiliar cualquier movimiento de estas 3 piezas, porque no hay nada. Entonces, esta primera suposición que he hecho es correcta. Esta segunda que nosotros hemos hecho, fíjense, con la porción que había pintado de verde, esa segunda suposición de decir, ok, bajo la misma idea, yo voy a agarrar esto y voy a suponer que lo sé mover a la torre destino. No, no me conviene hacerle pasear. Exacto, Josué. Entonces a mí, yo le digo, voy a mover acá. Y acá he dicho que me toma 5 tiempos. Eso no es verdad, fíjense. Este movimiento que tenemos aquí, yo ya no puedo suponer verdadero. Porque si bien es cierto, bueno, estos ya no habían acá, ¿no es cierto? Ya no habían estos, o sea, los moví. Si bien es cierto, los 4 o los 3 discos que quiero mover están en la torre A, mi torre destino está vacía. Fíjense, mi torre B y mi torre C. La torre C podía ser auxilio, pero la torre B no podía auxiliar el movimiento de ninguno de estos discos, porque en la torre B yo tengo discos de menor tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ningún contexto, en ningún momento del tiempo, este platillo 4 ni por milésima de segundo puede venir aquí. ¿Por qué? Porque estos platillos están acá. Entonces, la torre B, fíjense, para esta suposición verde, se anula como una torre auxilio por las condiciones del problema. Entonces, ya no es correcto suponer que nosotros podemos mover estos 3 discos de la torre A a la torre D usando B y C como auxilios, porque no es verdad. La torre B aquí no puede auxiliar ese movimiento. Entonces, la única torre que nosotros podemos utilizar como auxilio es C, ¿cierto? Entonces, bajo este escenario, fíjense, yo no puedo suponer que el problema de las torres de Shanghái es correcto para mover estos 3 discos de esta torre. No es el escenario ideal para hacer la suposición esta verde. ¿Estamos de acuerdo? Eso es incorrecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos en condiciones de decir? A ver, yo puedo mover estos 3, dice, a D, pero en este caso, ¿cuántas torres auxilio nomás tengo? Solamente tengo una, porque esta se eliminó como auxilio para este movimiento. Y eso sería equivalente a un problema de las torres de Hanoi. Y en las torres de Hanoi, ¿esto con cuántos pasos se resuelve? Con 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al estar esta torre, fíjense, con discos, esta torre ya no se la puede usar de auxilio. Entonces, no es nomás agarrar y decir, voy a suponer que sé mover estos 3 discos de esta torre a esta torre usando estas 2 como auxilio. Pero cuando esa suposición es correcta para hacer que eso, para suponer que ese problema se resuelve de manera correcta, el escenario, las condiciones tienen que ser correctas. Y aquí mi torre B no puede oficiar de auxilio. Entonces estamos diciendo que para mover estos 3 discos que estaban abajo, ¿cierto? No estamos utilizando Shanghái porque no tenemos 2 auxiliares, estoy utilizando Hanoi. ¿Correcto? Entonces, para completar la solución del problema, acá es completamente válido decir que estos 3 discos, fíjense, yo los tengo que mover aquí, o sea, montar, ¿no ve? Y tenemos aquí 1, 2, 3 y habríamos terminado mi problema. El chiste es, ¿en cuántos pasos se hace el movimiento de estos 3 discos? Se debería poder hacer en 5 pasos, pregunto, 5 pasos es Shanghái, ¿no ve? Entonces, si le digo 5, yo estoy diciendo que yo quiero mover 3 discos de B
a D, utilizando la C y la A como auxilio. Hasta ese momento, fíjense, cuando yo he querido mover de aquí a acá y he tomado el supuesto, mi torre C estaba vacía, entonces la torre C podía auxiliar movimientos del 1 al 3. Y mi torre A también estaba vacía, entonces mi torre A también podía oficiar de auxilio. Entonces, mi torre destino, fíjense, ¿hasta qué disco tenía cargado aquí? Hasta el 4. Entonces, sobre el 4 puedo poner el 1, el 2 o el 3. Sí, entonces era posible. Ok, una vez que he verificado que las condiciones ideales se dan para resolver el problema, es correcto, por inducción, decir que este problema ya lo sabemos resolver en 5 pasos. ¿Correcto? Ok, una vez que hemos analizado eso, fíjense, es correcto decir que la cantidad de moves que nosotros hacemos para mover 6 discos es 17. Para mover 7, para mover 7, ¿cuántos pasitos tendrían que dar? ¿Cuántos moves? ¿21? ¿Cómo sería? A ver, muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles muevo? ¿Cuáles muevo, Fabián? María Fernanda. 1, 2, 3, 4. De A a B puede ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos los llevamos a B. Entonces estaríamos aquí con 1, 2, 3, 4. ¿Y eso en cuántos pasos hemos hecho? En 9. ¿Correcto? 4 discos se mueven 9. Para hacer esa suposición, los 4 discos tienen que estar en la torre A. La torre donde yo quiero mover tiene que estar vacía, que es B, estaba vacía, ¿no? La torre C y la torre D, fíjense, para hacer este movimiento tendrían que auxiliar los movimientos para ubicarlos en B. Me fijo, C y D estaban vacías, sí. Entonces podía cualquiera de estos discos estar en la torre C. Entonces, eventualmente en ese escenario, es correcto pensar que estos 4 se mueven a B en 9 pasos. Luego, 5, 6 a C. Ya, entonces le digo 5, 6 a C. ¿Cierto? Pero ahora, ¿con qué estaríamos moviendo? Este que es de 3 movimientos, pero este de 3 movimientos, yo tengo que asegurarme que mi torre destino puede recibirlas. Me tengo que asegurar que 5, 6 están en la torre A, sí, y no tiene nada encima. Pero tengo que asegurarme que B y C, B y D, que en este caso vendrían a oficiar como mis torres auxilios, están en capacidades de recibir al disco 5 y al disco 6. Evidentemente mi torre B ya no. ¿De acuerdo? Ya no puede recibir
a ninguno de estos dos platillos. Entonces, en este contexto, nuevamente no puedo pensar que yo voy a mover 5, 6 de A a C usando como auxilio B y D, porque mi D está inhabilitada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué uso para mover 5, 6 a C? Sí, son 3 movimientos, es correcto, pero uso Shanghai o Hanoi. 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 Este sería H. Este sería Shanghai. Entonces aquí se hace. ¿Entienden, no ve lo que estoy hablando? Hasta acá yo ya tengo 12 pasos. Bueno, ahora esto puedo hacerlo en un movimiento solito, ¿no ve? Move. ¿Correcto? El 7 aquí. Ahí ya no hay aquí. Ese es un move. Esto me cuesta 1. Hasta ahí yo tengo 9, 12, 13. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué es 5 más 7 más 1 más 7 más 5? No. Cinco al 6 al D, ¿cierto? Ahora, para mover 5 al 6 al D, yo tengo que asegurarme que estén movibles, ¿no ves? Estos están. Puedo ir a D, no está vacío, pero sobre 7 puedo poner 5, 6, sí, entonces sí. A puede ser auxilio, sí, ya está vacío. B puede ser auxilio, no, no está vacío. Entonces, este nuevamente para montar acá, fíjense, el 5 y el 6, no puede ser Shanghai, este es Hanoi y este me cuesta 7. Correcto, hasta aquí, no, este me cuesta 3, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3. Y hasta aquí ya tengo 9, 10, 16 pasos. Correcto, ya no habrían estos acá. ¿Sí? Y luego tendría que mover estos de aquí hacia D. ¿Correcto? Y estos asumimos. Para mirar, estos discos están movibles en B, sí. ¿Mi destino está vacío? No. Pero puedes recepcionar cualquiera de estos platos 1, 2, 3, 4, sí. Porque fíjense, el plato más chico de esta torre es 5, que es más grande que cualquiera de estos. ¿Mi torre A puede ser auxilio? Sí. ¿Mi torre C puede ser auxilio? Sí. Ahora sí, estoy en condiciones de Shanghai. Entonces aquí utilizo Shanghai. ¿Y eso en cuánto tiempo se mueve? En 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, los monto acá. Veamos cuánto en total le tengo aquí. Tengo 9 más 3 más 1 más 3 más 9. ¿Cierto? Entonces, esto es 7 más 18 es 25. A ver, su compañero aquí explica el 21. A ver, empecé con N3, luego N3 con Hanoi, más 1 con la última pieza. Luego me muevo los últimos para completar con Hanoi y luego termino con los últimos ya, con Shanghai. Entonces, él ha ido así. Ya. 25 estamos usando con esa estrategia de solamente dividir en 2, ¿no ve? Usar Shanghai y Hanoi. Pero su compañero tiene otra estrategia aquí. Utiliza, a ver, ¿cómo utiliza él? Dice, vamos a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y dice que ha hecho 3. Esto ha movido con Shanghai, ¿cierto? Esto le ha costado 5. Entonces, 1, 2, 3 está aquí. Sasar, sasar, sasar. Ha agarrado estos 3 y los ha movido con Hanoi. ¿Y eso cuánto cuesta? Esto cuesta 7. Correcto, entonces tiene 4, 5, 6 aquí. Y luego ha hecho un movimiento simple de este acá. ¿Cierto? ¿Eso cuánto le ha costado? 1. Y luego ha tenido que volver a utilizar Hanoi acá.
porque esta torre ya no puede auxiliar estos movimientos. Entonces, Hanoi, esto tendría que ser 7, ¿correcto? Y tiene 4, 5, 6. Así, supuestamente. Y luego en este escenario ha vuelto a utilizar Shanghai. Y este Shanghai sí puede, ¿no? Porque este estaba vacío, este puede agarrar. Entonces tengo 1, 2, 3. Y este Shanghai me cuesta 5. Entonces sumamos 5 más 7 más 1 más 7 más 5. ¿No? Esto sería 10, 25 también. No, pues fue. 25 también me sale, José. No mejora, ¿no ve? Alguien me dijo 21, pero yo no puedo calcular 21. Hemos usado 2 estrategias y las 2 me dan 25. ¿Cierto? A menos que alguien me demuestre que se puede hacer en 21. Pero a ver, fíjense, ¿qué es lo que hemos estado trabajando acá? Ya no hemos estado moviendo como he movido mi 4, ¿no ve? Aquí y allá, mi 5 también le había movido, no sé en cuántos pasos he hecho. Lo que estamos tratando es de mover por bloques que a su vez representa el problema en sí mismo. Y que estamos teniendo cuidado que cuando hacemos la suposición de que ese problema se sabe resolver de manera correcta, nuestra suposición realmente sea correcta y para que eso sea un supuesto correcto, tiene que haber las condiciones adecuadas, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos mover 3 con Shanghai, 4 con Shanghai, entonces es más rápido, ¿se dan cuenta? Pero solamente uno de los grupos se puede mover con Shanghai, el otro ya no, porque ya hemos inhabilitado una de las torres, ¿ya? Y eso es lo que te trata de mostrar Hanoi. Entonces, Hanoi siempre cuida, y es por esa razón que es complicado el problema, ¿no? Del tema de los movimientos, y es porque tenemos que verificar o lanzar la suposición de correctitud, asegurándonos que existen las condiciones. Bien, nos vemos el día jueves. A ver, vayan a resolver esto de Shanghai y me cuentan cómo les va. ¿De acuerdo? Hasta el día jueves, jóvenes.